Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un motivo muy bonito. Parece complicado, pero es bastante fácil. Como os decía, es un motivo bastante fácil, aunque parezca un poquito complicado. Yo voy a utilizar hilo de anchor fresia, que es un hilo bastante gordito, del número 12, para que se vea mejor. Pero este tipo de trabajo se queda más bonito si lo hacemos con un hilo más finito. En el vídeo os muestro cómo se quedarían los pendientes con el hilo de la marca Vega. Vega número 20. Bien, y ahora, después de esta pequeña interrupción, vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Estos pendientes los he hecho con hilo Vega del número 20. Es un hilo muy finito y es bastante adecuado para hacer este tipo de trabajo, porque se queda bastante tieso. Vamos a necesitar también unos enganches, esto lo podéis encontrar en internet, una aguja de ganchillo, dos navetas, una tijera y en este caso, para que se vea mejor, yo voy a utilizar hilo de anchor fresia, la marca de anchor fresia del número 12, para que se vea mejor el trabajo. La primera parte de nuestro pendiente o de nuestro colgante, esto ya es como lo queráis utilizar, la vamos a hacer con una sola naveta. Como veis aquí en el patrón, no os preocupéis que el patrón lo subiré a mi página de Todo Frivolité. Vamos a comenzar el primer anillo con 3 nudos y un picot muy pequeñito. Voy a intentar no salirme del encuadre. 1, 2 y 3, porque ya me habéis comentado algunas de vosotras que me salgo del encuadre y es que no se ve el trabajo bien. Ahora a continuación, después de los 3 nudos, vamos a hacer un picot pequeñito y 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Vamos por aquí. A continuación, un picot pequeñito y 3 nudos. Un picot muy pequeñito y 1, 2 y 3. De nuevo, un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Un picot pequeñito, 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, para finalizar el anillo, un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Este es el primer anillo. ¿Veis? Ya lo tenemos hecho. Conta la parte central de 5 anillos. 1, 2, 3, 4 y 5. Los movimientos van a ser siempre los mismos. Ahora, a continuación, de nuevo, el siguiente anillo. 1, 2
3 y engancho en el picot pequeñito, ¿veis? De aquí al lado. Y sigo haciendo el anillo, pues igual que he hecho este. O sea, si he hecho estos 3 nudos y he enganchado, ahora tocaría hacer los 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de estos 5 nudos, hago un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. De nuevo un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Ahora un picot pequeñito y 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para finalizar, un picot pequeñito y 1, 2 y 3. Ya tengo el segundo anillo. Bien, esto es todo igual. Vamos a repetir esto hasta llegar a este último anillo. Cuando vayamos en este último anillo por la parte donde tenemos que hacer 5 nudos, volveré de nuevo para comentaros cómo cerrar la labor. Bien, como veis tengo 1, 2, 3 y 4. Este es el quinto anillo. Cuando ya tengo hecho los 5 nudos, o sea, los 5 nudos que corresponden aquí, y me faltan 3 nudos por hacer, es cuando tengo que enganchar en el primer anillo. Para enganchar en el primer anillo vamos a tener la precaución, ¿veis?, de echar este hilo para acá. Y ahora, con cuidadito, vamos a enganchar este hilo. Metemos por la lazada . Ajustamos con cuidadito . Y para finalizar tenemos que echar esta lazada hacia adelante, o sea, por aquí dentro. Cogemos la lazada, ¿veis? Y la echamos hacia adelante. Y ahora simplemente tenemos que finalizar nuestro anillo con 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora con cuidadito vamos a cerrar. Sujetamos bien para que no se nos deforme. ¿Veis? Y ya tenemos terminada la parte central. 1, 2, 3, 4 y 5 anillos. Vamos a cortar el hilo. Vamos a echarlo hacia atrás. Digamos que esta es la parte del derecho y esta va a ser la parte del revés. Como aquí no me he preocupado de esconder hilos ni nada, pues simplemente para finalizar lo que voy a hacer es un nudito, un nudo doble.
Esto ya luego está al gusto de cada uno, si queréis esconderlo con una aguja o simplemente dejarlo así y ponerle un puntito de pegamento para que no se nos vaya, es suficiente. Esta pieza, por ejemplo, que este es el revés, aquí lo que he hecho es eso, ponerle un punto de pegamento en las partes donde he terminado para que no se me vaya el hilo. Este es el revés y este es el derecho, que no se ve. Luego los nudos por aquí. Bien, pues ya tenemos la parte central hecha. Ahora, para continuar y hacer la parte exterior, sí vamos a necesitar 2 navetas y las vamos a cargar con el hilo continuo. Bien, ya he cargado las 2 navetas, ¿veis? Con el hilo continuo. Esto no tiene nada del otro mundo. Directamente cargamos una naveta, cogemos una cantidad de hilo que nos parezca bien, cortamos y cargamos la otra naveta. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de fuera, que va a ir enganchada a esta parte central. Para comenzar, como vemos aquí en el patrón, vamos a hacer un anillo de 10 nudos, un picot muy pequeñito y 3 nudos. Esto tampoco tiene ya nada complicado porque solamente es cuestión de seguir el número de nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A continuación hacemos un picot muy pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Este es el primer anillo de esta primera flor. Cerramos. Y ahora a continuación vamos a hacer un anillo de 3 nudos. Engancharemos en el picot del lado 5 nudos, ¿veis? Y engancharemos en el picot central. Ahora lo vamos a ver. Como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Hacemos 1, 2, 3, enganchamos, ¿veis? A continuación hacemos 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Es ahora cuando tenemos que enganchar la flor que hicimos al principio y vamos a enganchar en el picot central. Uno, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Esto iría quedando de esta forma. Bien, con cuidadito ahora vamos a cerrar, siempre sujetando el anillo para que no se nos deforme. ¿Veis? Nos va quedando de esta forma. Y ahora vamos a hacer el tercer anillo de nuestra flor. El tercer anillo, que será de la siguiente forma. Hacemos 3 nudos. 1, 2, 3
enganchamos y a continuación 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos con cuidadito, ¿veis? Y nos quedaría de esta forma. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena de aquí. Vamos a hacer una cadena de 22 nudos, pero para hacer la cadena primero vamos a dar la vuelta. Y directamente vamos a hacer los 22 nudos. Vamos a tener cuidado aquí para que nos quede lo más juntito posible. Para ello lo que vamos a hacer es apretar. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, voy a hacer 22 nudos. Bien, tengo hecho los 22 nudos. Ahora a continuación haré un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Hemos hecho estos 3 nudos de aquí. Ahora, a continuación, vamos a enganchar aquí, en este picot de la flor central. Pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que enganchar el hilo que está detrás. O sea, este hilo no lo vamos a enganchar, vamos a enganchar este. Entonces, con cuidadito, vamos a ir. Vamos a coger el hilo. Uy, se me ha abierto. Cosas del directo. A ver. Y enganchamos. ¿Veis? Ahora, a continuación, después de enganchar, vamos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. Esta parte quizás os resulte un poquito difícil de entender, pero bueno, tampoco es muy complicada. Simplemente os veis el vídeo 2 o 3 veces y lo pilláis rápido. Ahora, en este picot de aquí, ¿veis? Vamos a enganchar este hilo otra vez. ¿Veis cómo va quedando? Bien, pues ahora volvemos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. Y enganchamos de nuevo, o sea, de nuevo, y enganchamos en este picot que hicimos aquí, en la cadena. Hicimos 22 nudos, un picot y 3 nudos.
pues enganchamos en ese picot. ¿Veis cómo va quedando esto? Bien, pues ahora a continuación de este rinconcito, que es un poquito más complicado, hacemos de nuevo 22 nudos, que va a ser esta cadena de aquí. Bien, pues empezamos. 1, 2. Bien, hemos hecho esta cadena que tiene, ¿veis? 22 nudos. Ahora a continuación vamos a volver a hacer otra flor pequeñita, igual que la que hicimos aquí anteriormente. Para ello vamos a dar la vuelta, ¿veis? Y vamos a comenzar haciendo el primer anillo, que lleva 10 nudos, un picot y 3 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es lo mismo que hicimos anteriormente aquí. Ahora hacemos un picot pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora con cuidadito sujetamos el anillo y cerramos. ¿Veis? Es igual que la flor pequeñita que hicimos aquí. Bien, hemos hecho el primer pétalo. Vamos ahora a por el segundo pétalo, que irá enganchado en este picot y en el picot central de este pétalo de la flor que hicimos al principio. Este pétalo es un poquitín más grande. Llevaría 1, 2, 3, enganchamos, ahora haríamos 5 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, es el momento de enganchar en el picot central. Volvemos a hacer de nuevo 5 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, un pico pequeñito y 3 nudos. 1, 2 y 3. Sujetamos bien y cerramos nuestro anillo. ¿Veis? Esta es la segunda flor que estamos haciendo. Ahora vamos con el tercer pétalo. El tercer pétalo, pues comenzaríamos haciendo lo mismo, 3 nudos, 1, 2, 3, enganchamos y a continuación 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sujetamos bien el anillo. No os olvidéis nunca de sujetar los anillos pequeñitos, porque si no se nos pueden deformar. ¿Veis?
Ya tenemos hecha la siguiente flor. Y ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta y vamos a volver a hacer una cadena de 22 nudos. Bien, aquí es lo que os comentaba. Vamos a tener cuidado de esta parte, hacerla apretadita para que no haya mucha separación en esta parte de aquí. Bien, pues ahora me toca hacer la cadena de 22 nudos. Hago el primer nudo bien apretadito. 1, 2. Después de los 22 nudos hacemos un picot pequeñito y hacemos 1, 2 y 3. Y de nuevo empezamos a hacer el rinconcito este de aquí. Entonces hemos hecho un picot, 3 nudos. Ahora a continuación vamos a enganchar en este picot de la flor grande, la que hicimos al principio, y vamos a coger el hilo que queda detrás, que no nos equivoquemos, que no es el de delante, que es el de detrás. Bien, aquí lo tenemos. Con cuidadito. A ver. Ahora a continuación vamos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora de nuevo vamos a enganchar el hilo este de aquí detrás en el siguiente pétalo, o sea, en el próximo picot del siguiente pétalo. Se me ha abierto el hilo de nuevo, así. Estoy tratando por todos los medios de no salirme del encuadre, que si no luego... Bien, y una vez que hemos enganchado, vamos a hacer otros 3 nudos. 1, 2, 3. Y enganchamos en este picot que hicimos aquí. Este es el rinconcito este. Ahora a continuación voy a continuar haciendo la siguiente cadena, que tiene 22 nudos. Esto ya no hace falta grabarlo. 1. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, que hemos hecho esta cadena de 22, o sea, el rinconcito y la cadena de 22, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y aquí. Vamos a hacer la flor. Para ello vamos a comenzar haciendo un anillo de 10 nudos, un picot y 3 nudos. Ya tengo el anillo de 10 nudos, un picot y 3 nudos. Esto ya es cuestión de ir siguiendo el patrón y, como os comentaba, el patrón lo subiré a mi página de todofrivolité.es. Bien, y ahora voy a hacer el siguiente anillo. El siguiente anillo va a llevar 3 nudos, 5 nudos y engancharemos en el picot central de este anillo. O sea, hacemos 1, 2, 3, enganchamos. Este picot me ha salido muy pequeñito.
Ahora a continuación hacemos 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora es cuando tenemos que enganchar en el picot central. Y continuamos haciendo este anillo con 5 nudos, un picot y 3 nudos. 1, 2. Bien, ya lo tengo completo. Y ahora con cuidadito cierro. Y voy a hacer pues el tercer anillo de esta flor. Como hemos visto anteriormente, tiene 3 nudos, 1, 2 y 3. Esto ya, como veis, es cuestión de ir repitiendo la secuencia. Hemos hecho 3, hemos enganchado. Y ahora vamos a terminar el anillo con 10 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, estoy repitiendo mucho los pasos. Quizás por eso el vídeo se alargue un poquito más. Pero prefiero pasarme a quedarme corta. Bien, hemos hecho este tercer anillo. Ahora a continuación vamos a dar la vuelta, perdón, y vamos a hacer una cadena de 22 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, ¿veis? Ya tengo la cadena de 22 nudos, un picot y 3 nudos. Y ahora tenemos que hacer el rinconcito. Bien, pues para hacer el rinconcito vamos a recordar que teníamos que enganchar aquí, en este picot, y coger el hilo de aquí detrás. Ahora a continuación vamos a hacer 3 nudos. Esto lo voy a volver a repetir para que nos afiancemos un poquito. 1, 2 y 3. A continuación vamos a enganchar en el primer picot que nos vamos a encontrar en el anillo de al lado. A continuación 3 nudos. 1, 2 y 3, y vamos a enganchar en el picot que hicimos aquí cuando hicimos la cadena de 22 nudos, un picot y 3 nudos. ¿Veis? Ya tenemos hecho otro rinconcito. Bien, pues ahora vamos a hacer 22 nudos. Esto ya, como os comento, es cuestión de ir repitiendo las pautas. Ya tenemos hecha la cadena de 22. Bien, pues ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer otra flor. Yo creo que ya esto ha quedado bastante claro. Vamos a hacer primero un anillo de 10 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, aquí tenemos nuestro primer anillo
Y ahora vamos a hacer el anillo central de la flor. El anillo central de la flor vamos a recordar que eran 3 nudos, 1, 2, 3, enganchamos en el picot del anillo de al lado, del primer anillo pequeñito. A continuación 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y es este anillo central de las flores el que vamos a enganchar en el picot central de la flor que hicimos al principio. Y ahora para finalizar este anillo haremos 5 nudos, un picot y 3 nudos. Una vez que tenemos, ¿veis?, nuestro anillo central terminado, vamos a hacer el tercer anillo de la flor, que serían 3 nudos, 1, 2, 3, engancharíamos en el picot del anillo central que hemos hecho y 10 nudos. 1 y ahora, una vez que tenemos hecha esta flor, pues vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la siguiente cadena de 22 nudos, un picot y 3 nudos. Bien, pues ahora, una vez que tenemos hecha la cadena, ¿veis?, 22 nudos, un picot y 3 nudos. Ahora vamos a enganchar, ¿veis? Esto ya es cuestión de repetir. Aquí. Y vamos a enganchar el hilo de aquí detrás. No nos equivoquemos con el otro, que si no, luego el hilo no corre. Bien, una vez que hemos enganchado, hacemos 3 nudos, 1, 2 y 3. A continuación, vamos a enganchar aquí. O sea, vamos a ver. Vamos a enganchar aquí. Volvemos a hacer 3 nudos. Esto ya luego lo colocamos bien. Hacemos 1, 2, 3 y ahora vamos a enganchar aquí. Este es el rinconcito. Ay, que no me quiero salir del encuadre. Bien, y una vez que hemos hecho el rinconcito, vamos a hacer una cadena de 22 nudos. Bueno, como veis, esto prácticamente está terminado. Una vez que hemos hecho esta cadena de 22 nudos, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer ya la última flor. Vamos a comenzar haciendo un anillo de 10 nudos, un picot y 3 nudos. Una vez que tenemos hecho este primer anillo, ahora a continuación vamos a hacer el anillo central, que como hemos visto en todas las ocasiones, el anillo central tiene 3 nudos, 5 nudos, engancharemos en el picot central, 5 nudos, un picot y 3 nudos. Bueno, como veis, aquí tengo la mitad del anillo hecho.
son 3 nudos, he enganchado en el anillo de al lado, 3 nudos, 5 nudos. Ahora tendría que enganchar en el picot central, y ahora a continuación haría 5 nudos, un picot y 3 nudos y cerraría el anillo. Bien, ya tengo este anillo de esta última flor y ahora voy a hacer el último anillo de la flor, que es igual que el primero. 3 nudos, engancho en el picot y 10 nudos. Bueno, y como veis ya estamos llegando al final de este motivo. Ahora, para continuar, vamos a dar la vuelta y igual que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a hacer 22 nudos, un picot y 3 nudos. Bueno, y ahora nos queda por hacer el último rinconcito. Hemos hecho 22 nudos, un picot y 3 nudos, y ahora vamos a enganchar a continuación aquí, en este picot, y vamos a enganchar la parte de atrás. No nos confundamos. A continuación vamos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3 y ya en este último picot que nos encontramos aquí, enganchamos y una vez que enganchamos hacemos 3 nudos, 1, 2, 3 y vamos a enganchar en este picot que tenemos aquí. Y bueno, ya para finalizar solamente tenemos que hacer una cadena de 22 nudos. Bien, ya tengo esta última cadena de 22 nudos y ahora pues nada. Lo que voy a hacer es cortar los 2 hilos y aprovechar como esta parte de aquí es la parte del revés, que es por donde anudé el hilo cuando terminé de hacer la flor. Pues ahora lo que voy a hacer es coger una de las hebras, pasarla por aquí y hacer 2 nuditos. Bien, yo en este trabajo he optado por cortar los hilos, o sea, hacer un nudito, cortar los hilos y ponerle un puntito de pegamento. Primero voy a darle una planchita con un poco de vapor, sea para darle un poco de forma, digamos que se llama para bloquear la pieza y se nos quede bonita, ya que al utilizar un hilo de este tipo, pues tiende a moverse más el tema de los motivos. Bien, pues ahora cuando le dé un poquito de forma, volveré de nuevo para mostraros el resultado final. Aquí tenemos el resultado final. ¿Veis qué bonito se queda?
os pongo aquí estos pendientes para que veáis también la diferencia que hay al trabajar con un hilo o con otro. Este es el hilo Vega del número 20 y este es el hilo de Anchor de la marca Fresia del número 12. Como veis, tanto uno como otro se queda muy bonito, pero yo personalmente prefiero el hilo Vega porque la pieza se queda con más cuerpo y más tiesecita. Y viene muy bien para hacer pendientes, pulseras, collares y demás. Bien, pues hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Un placer para mí, como siempre, el compartir. Y como siempre os digo, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.